Buenos días. ¿Me escuchan? Si me escuchan, por favor, podrían subir el pulgar. A ver si me... Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con el taller de RCP básico, adulto, pediátrico y lactante para la comunidad. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Gustavo Costa. Yo soy licenciado en enfermería. Soy instructor docente del Centro de Simulación del Hospital El Cruce. Así que bienvenidas, bienvenidos. En primer lugar, vamos a hacer, o voy a dar, una instrucción teórica, un power sencillo, de cómo vamos a realizar la RCP acompañado de unos pasos, que nosotros le decimos algoritmo, que son los que nos permite poder realizarlo de manera organizada, sincronizada, justamente para tratar de aumentar las chances de sobrevida de la víctima. Una vez que diga esa parte teórica, le voy a hacer una demostración de cómo se utiliza el desfibrilador externo automático para que ustedes escuchen cómo imparte indicaciones que están ya preestablecidas, justamente para poder llevar a cabo la colocación, ¿sí? Y poder realizar acciones en función de lo que me diga el desfibrilador. Y por último, vamos a realizar una parte práctica, o sea, van a ser ustedes los protagonistas. Para eso les pido, por favor, si tienen una almohada o un muñeco, justamente para poder realizar esa parte que es muy importante. Yo voy a tratar de acompañarlos, ¿sí? De tratar de modificar aquellas acciones para hacer una RCP de calidad. Ustedes saben que tienen el chat, todas las inquietudes las pueden hacer, digamos, a través del chat, consultar, y yo luego de finalizar este taller voy a ir respondiendo cada una de esas preguntas. Bueno, ahora voy a compartir un Power. Bien. RCP básico en el hogar, adulto, pediátrico y lactante. Dijimos en el hogar porque ustedes saben que la pandemia nos hizo cambiar maneras de actuar. La RCP se daba, digamos, el paro cardiorrespiratorio se daban habitualmente en el hogar. Bueno, ahora vamos a mechar entre el hogar y un poco de la comunidad, fuera del hogar. Un segundito que voy a ver. A ver. ¿Sabes que no? A ver si... Bueno, ahora ya seguimos con el PowerPoint. Bien. En primer lugar, voy a hablar de 4 aspectos de la cadena de sobrevida, ¿sí? Que serían proteger, corroborar, avisar y socorrer. Estos pasos son muy importantes porque justamente nos organizan en cómo actuar ante la presencia de una víctima frente a nosotros. Bien, cuando hablamos de proteger, hablamos de comprobar y verificar, ¿sí?, el entorno en donde se encuentra la víctima. Esto es muy importante porque la idea es que no haya más víctimas de la que ya está. Simplemente es observar, verificar cuáles serían los riesgos potenciales, ¿sí?, los peligros o el peligro inminente que puede causar al rescatador en este caso. Ustedes saben que el paro cardiorrespiratorio, cuando se para el corazón, es justamente por causas cardíacas, por arritmias, ¿sí?, en el adulto. Pero a veces hay causas externas al cuerpo, como por ejemplo electrocución, o en una zona donde hay probabilidad de derrumbe. O sea, son todos efectos o peligros que pueden causar una muerte al rescatador. Por lo tanto, es muy importante, antes de ingresar a ver a la víctima y evaluarla, primero tenemos que tener la escena segura. Una vez que está segura, recién ahí ingresamos para valorar a la víctima.
El segundo aspecto es corroborar, ¿sí? Corroborar. ¿Qué queremos corroborar? Si la víctima me responde y si respira. Es muy importante este paso porque de esa manera identificamos y actuamos en consecuencia. No es lo mismo una persona que esté respirando a que no esté respirando. Son dos cosas totalmente diferentes, distintas, pero de todas maneras tenemos que evaluar en este paso, ¿no? En este aspecto, corroborar. Tenemos que ver si la persona responde, si la persona respira, jadea o boquea. Cuando hablo de jadeo o boqueo, es una respiración agónica, es una respiración patológica, que obviamente que cuando se encuentra en esa situación, nosotros tenemos que tomarlo como que está en paro respiratorio. Teniendo en cuenta la pandemia o en el contexto del hogar, ¿sí? Siempre cuando vemos a la víctima en el lugar, en el piso o en donde esté, primero tenemos que verificar, recuerden la escena segura, tenemos que verificar si responde y tenemos que decir con voz enérgica, hola, ¿me escucha? Eso es una situación para no tomarlo de los hombros, porque antes de la pandemia tomábamos de los hombros, ¿sí? Tomábamos de los hombros justamente para verificar si la persona me respondía. Pero ¿qué pasa? Cuando uno toma de los hombros y la mueve a la persona para ver si responde, la persona puede exhalar y esa aerosolización, ¿sí? O sea, te puede contagiar. Si la persona tiene COVID, es un riesgo potencial de que me contagie. Entonces, en esta instancia, digamos, de pandemia, le decimos al rescatador que de lejos le diga con voz enérgica, hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? La idea es saber si me responde o no. Si la persona me responde, puede ser que haya tenido un desmayo y capaz que de esa manera ya verifico que esa persona está viva, es lo más importante. Pero en este caso, si la persona no me responde, automáticamente tengo que verificar si respira. Para eso tengo que descubrir el pecho, el tórax, mirar si se eleva, ponerse de costado, como lo dice la figura del rescatador, porque si lo vemos de arriba a veces es imperceptible y digamos, la respiración no la podemos identificar bien. Por lo tanto, tenemos que ver bien de costado para ver si se eleva el pecho. Si la persona no me responde y el pecho no se eleva, significa que está en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Ahí ya identificamos que la persona está en esa situación y por lo tanto tenemos que ir al tercer aspecto de la cadena de sobrevida, que ahora les voy a decir, que es avisar. También puede pasar que si la persona no responde, pero está respirando, la persona está viva. Por lo tanto, esta situación puede deberse a un evento o algún problema neurológico. Vieron que hablamos siempre del ACV, del accidente cerebrovascular, o a veces por un problema metabólico, la persona es diabética y hace una hipoglucemia, se le baja el azúcar, y eso hace que la persona esté inconsciente, pero está respirando. Por lo tanto, tenemos que, antes de avisar, tenemos que ponerlo en posición lateral de recuperación, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo, al ponerla de costado, trato de proteger la vía aérea. Como la persona está inconsciente y si tiene ganas de vomitar, el vómito puede ir para la parte respiratoria porque está inconsciente, él no maneja su vía aérea. Si yo lo pongo de costado y si vomita, el vómito va para el piso y no para la vía respiratoria. Además, si la persona está boca arriba, la lengua es el primer objeto de obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto, si yo lo pongo de costado, por una cuestión de gravedad, la lengua cae y me libera la vía aérea. O sea que hacemos dos acciones justamente con este movimiento, ¿no? Posición lateral de recuperación. Es muy importante estas dos instancias. Recuerden, tenemos que verificar si la persona responde y si respira. Si la persona no responde y no respira, estamos ante la presencia de un paro cardiorrespiratorio. En cambio, si la persona no responde, pero está respirando, estamos en una situación de que está viva, pero con compromiso
o con peligro potencial de broncoaspiración o que el vómito se vaya para la parte respiratoria, e inclusive si lo dejamos boca arriba, se obstruye la vía aérea porque la lengua cae y la obstruye. Si la ponemos de costado, de esa manera tratamos de prevenir, ¿sí?, la broncoaspiración y al mismo tiempo liberamos o dejamos la vía aérea libre, ¿sí?, para que pueda respirar. Este aspecto es avisar. Avisar significa que tenemos que comprometer a alguien, si es que hay alguien a nuestro alrededor, y decirle, vos de campera azul, es muy importante describir a esa persona, decirle de campera azul para que se dé cuenta que le estamos diciendo a él, que llame al 107 en este caso, ¿sí? Y no solamente llamar, sino prestar atención en los datos que le va a dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que ser preciso, tenemos que dar una información corta y precisa de cómo está la persona. La persona está en paro cardiorrespiratorio, le están haciendo RCP y la persona está en tal domicilio o en esta parte de la vía pública, ¿sí? Es muy importante porque esa persona, mientras está dando la información, está avisando que hay una víctima, el primer rescatador está haciendo ya compresión. Eso es lo más importante, ¿sí? Si nosotros estamos solos, o sea, si el rescatador está solo, podemos utilizar el celular. Llamamos nosotros, ponemos el altavoz, lo ponemos en el piso y nos comunicamos con el operador telefónico. Recuerden que el operador telefónico es muy importante. ¿Por qué? Porque nos puede dar, se llama prearribo, nos puede dar indicaciones de cómo hacer la RCP si yo estoy muy nervioso y no me acuerdo de cómo hacerlo. Entonces, el operador telefónico es muy importante porque nos da una mano, ¿sí? Nos dice cómo hacer, cómo colocar las manos en el centro del pecho, cómo hacer las compresiones y demás. Es muy importante este detalle. Si nosotros no avisamos, no podemos, digamos, cumplir con la cadena de supervivencia. Recuerden que nosotros como rescatadores básicos, primarios, somos muy importantes, pero necesitamos avisar al servicio de emergencia prehospitalario para que venga, justamente para que continúen con la RCP. Bien. También, aparte de llamar, o sea, de comprometer a alguien que avise al 107, también tenemos que ver la posibilidad de buscar un desfibrilador externo automático. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora, y vieron que ahora salió la ley, de que en todas las instituciones en donde hay mucha gente, donde concurre mucha gente, tiene que haber apostado un desfibrilador externo automático. Este aparatito, como lo ven en la imagen, es muy importante utilizarlo si está disponible. Por lo tanto, el que identifica el paro cardiorrespiratorio, que le dice a uno llamar al 107, también tiene que comprometer a otra persona a decir, fíjate si hay un DEA cerca de donde estamos. Hoy por hoy hay lugares, ¿sí?, como clubes, como cancha de fútbol o como shopping, lugares donde hay mucha gente, el municipio o digamos las autoridades de ese barrio, de esa comunidad, ponen justamente a disposición un desfibrilador externo automático para que el rescatador que identifica a una víctima pueda utilizarlo de manera inmediata. Es importante, si está disponible, utilizarlo. Por eso ahora, en un ratito, les voy a decir cómo se utiliza. Es muy sencillo, pero me gustaría que ustedes lo vean en tiempo y forma de cómo es el uso y cómo se utiliza este desfibrilador externo automático. Pero es muy importante que si está la posibilidad, utilizarlo. Si no lo tenemos disponible, seguimos solamente con la RCP. Bien, el último paso es socorrer, recuerden, ¿sí? Proteger fue el primero, corroborar estado de conciencia y ventilación, avisar al 107 y al último socorrer. Esta secuencia se va dando en menos de 10 segundos, o sea, lo tenemos que hacer lo más rápidamente posible, porque cuanto más rápido comenzamos con las compresiones, más chance de sobrevida le podemos dar a la víctima. Recuerden que cuando para el corazón, la circulación se detiene también. Por lo tanto,
las células del cerebro, si no tienen oxigenación, se mueren, ¿sí? Entonces, cuanto más rápido comenzamos con las compresiones, más chance de sobrevivir tiene ese cerebro. No solamente que tiene que latir el corazón, la persona, en la medida de lo posible, ¿sí? Tenemos que lograr, por lo menos, que se oxigene el cerebro para que la persona, cuando ya venga al servicio de emergencia prehospitalario y lo lleve a una unidad sanitaria, salga, digamos, vivo completo, ¿sí? Vivo también de su cerebro, ¿eh? Por eso es muy importante actuar lo más rápidamente posible. Obviamente, teniendo en cuenta todos estos pasos que le estoy mencionando. Este último paso a socorrer es la calidad de las compresiones. ¿Cómo debo colocar la mano en el centro del pecho? Es muy importante esto porque si nosotros hacemos las compresiones en el tórax de la víctima, tenemos que colocarlo bien en el centro del pecho, en este hueso grande que se llama esternón. Si yo lo hago sobre las costillas se rompen y también eso puede perforar el pulmón. Por lo tanto, podemos complicar más la situación. Entonces, como ven en la imagen, hay una cruz, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de utilizar parámetros justamente para colocar el talón de la mano en el centro del pecho. Por lo tanto, si ustedes se tocan acá, por debajo, ¿sí? Está la horquilla, ¿sí? Si ustedes se tocan, hacen una línea imaginaria hasta la boca del estómago. Inmediatamente trazan una línea transversal formando una cruz. Como parámetro tienen la línea mamilar, o sea, la línea entre las tetillas, o la línea axilar anterior, o sea, para donde comienza la axila. Tenemos que hacer esa cruz imaginaria y el punto donde une esas dos líneas, ahí tenemos que colocar el talón de la mano, no toda la mano, sino esta parte, como lo dice la imagen. Ahí tenemos que colocar el talón de la mano en el centro del pecho, acá, en el centro del pecho, entrelazar los dedos con la otra mano y formar, digamos, como si fuera un pistón. De esta manera tenemos que colocar, y la idea es comprimir el corazón. ¿Cuánto, digamos, tenemos que comprimir en profundidad? Más o menos en el adulto y en el adolescente, 5 centímetros, no más de 6, aproximadamente, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque necesitamos que cuando hacemos las compresiones, que salga la sangre de las cavidades cardíacas y vaya irrigando todos los órganos vitales. Así como comprimo, también tengo que descomprimir bien para dejar que se llene nuevamente de sangre las cavidades del corazón. Bien, acá tenemos el rescatador ya apostado al costado de la víctima. Fíjense que hay detalles que lo vamos a ir viendo porque son importantes. Esta postura la tenemos que adoptar cuando tenemos la víctima y cuando ya vamos a comenzar con las compresiones. Fíjense un detalle. Primero que él toma, dependiendo de dónde estemos, recuerden que el adulto es solo compresiones, no le hay que hacerle los soplidos. En el adulto y en el adolescente podemos hacer solo compresiones, ¿sí? Cuando uno se coloca al costado de la víctima, en primer lugar tenemos que considerar la superficie. Tiene que estar en una superficie dura. Si la persona está acostada en una cama con un colchón blando, no sirve, porque cuando hacemos las compresiones, la persona, la víctima, se hunde y no logramos compresiones de calidad. Por lo tanto, tenemos que ponerlo en el piso con cuidado y utilizar el piso como superficie dura. Eso garantiza compresiones de calidad. Por lo tanto, una vez que está en el piso, tenemos que colocarnos en el centro, digamos, al costado, a la altura del tórax, del pecho, y mi rodilla derecha, en este caso, como el rescatador, tiene que estar a la altura del hombro de la víctima, ¿sí? Si estamos del otro lado, poner la rodilla izquierda, pero siempre tener ese parámetro. Ya colocando el talón de la mano en el centro del pecho, como lo ve la imagen, entrelazamos los dedos y subimos los dedos, porque la idea es que no se apoyen los dedos en el pecho. Tenemos que trabar bien los codos, poner los brazos
bien perpendiculares, como si fuera una T invertida. Tienen que estar bien derechos en la base del tórax. Y una manera de saber que lo estoy haciendo bien es poner mis hombros a la altura de la cabeza de la víctima. ¿Sí? De esa manera lo hacemos los brazos bien derechos y empezamos a hacer las compresiones utilizando como eje de movimiento la articulación de la cadera. ¿Sí? No hacemos con los brazos así, sino tenemos que formarnos como si fuéramos un pistón. ¿Sí? Y de esta manera empezar a hacer las compresiones. Recuerden que nosotros como rescatadores reemplazamos el movimiento del corazón. Por eso tenemos que adoptar esta postura, ¿sí? Con los brazos bien perpendiculares, los codos trabados, ¿sí? Los dedos bien entrelazados, comprimir por lo menos 5 centímetros, no más de 6, utilizar como eje de movimiento la articulación de la cadera y para adoptar una buena posición, ¿sí? En el centro del pecho, uno de los parámetros es tener la rodilla, ¿sí? La rodilla, digamos, próxima a la altura del hombro de la víctima. El tiempo de descompresión tiene que durar igual que la descompresión. Recuerden que cuando yo comprimo bien, la sangre sale, ¿sí? Del corazón. Cuando yo descomprimo, la sangre va de nuevo a las cavidades. Y la idea es comprimir fuerte y rápido de manera ininterrumpida. O sea, no interrumpir nunca las compresiones a menos que me lo pida el desfibrilador, ¿sí? O al menos que me diga, me canso y necesito que alguien me reemplace. Siempre dicen que hasta 2 minutos es digamos, hasta 2 minutos se tendría que hacer las compresiones, ¿sí? No más de 2 minutos, o sea, si estamos solos sí tenemos que continuar, pero si hay otro rescatador, a los 2 minutos me tiene que reemplazar. O bien, si yo me canso antes de los 2 minutos, también me puede reemplazar, pero siempre tener en cuenta este detalle, porque si yo me canso, las compresiones dejan de ser de calidad, ¿sí? Entonces, recuerden, empezamos con las compresiones tomando esta postura, fuerte y rápido, ¿sí? No interrumpir las compresiones, porque cuanto menos interrumpo, ¿sí? La sangre llega más digamos, a los órganos. Si yo dejo de hacer las compresiones, después cuesta mucho hacer que la sangre llegue nuevamente a los órganos vitales. Es muy importante este detalle. Bien, recuerden que por lo menos tenemos que lograr por lo menos de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿sí? O sea, tenemos que tomar una postura fuerte y rápido, contar 1, 2, 3, 4, 5, de poder lograr estos parámetros. No más de 120 y no menos de 100. Yo sé que quizás al principio nos va a costar, pero la idea es de alguna manera hacer práctica para poder lograr estos parámetros. Si nosotros podemos llegar a 100, 110 compresiones por minuto, mantener ese rango entre esos parámetros, seguramente la circulación de la sangre va a llegar a todos lados. Bien, acá ya les estoy mostrando imágenes de cómo utilizar el desfibrilador externo automático. El desfibrilador externo automático es un aparato que acumula energía, ¿sí? Y la idea es seguir las instrucciones. Hay desfibriladores que se llaman automáticos, que hacen todo, lo único que hacemos nosotros es colocar los parches adhesivos en el pecho del paciente, de la víctima, y hace todo solo, dándonos las indicaciones a nosotros, no se aleje, ¿sí? Voy a desfibrilar, o sea, no hacemos nada. En este caso, la mayoría, ¿sí? Pues estoy leyendo, ¿me están escuchando bien, no? Bien. Bien, la mayoría de los desfibriladores en el país son semiautomáticos, desfibrilador externo semiautomático. ¿Por qué? Porque además de poner los parches en el pecho de la víctima, me pide que apriete el botón o no. Ahora les explico el tema del botón.
La idea de este aparato es resetear el corazón, ¿sí? Si el corazón a veces está en una situación que no bombea, ¿sí? Que no hace los latidos, pero está como cargado de electricidad, porque el corazón tiene automatismo, o sea, tiene posibilidades de... La célula del corazón tiene energía, y a veces esa energía está desorganizada. Por lo tanto, si yo le doy una descarga, ¿sí? Le aplico una descarga de energía con el desfibrilador, lo vuelve a, ¿sí? A que vuelva a latir, o sea, lo resetea, ¿eh? Esa es la idea. Por eso, el desfibrilador externo automático, cuanto más rápido lo usamos, mejor, ¿sí? Más chance de salir tiene la víctima. Obviamente, siempre y cuando esté disponible. Entonces, como verán en la imagen, mientras el primer rescatador sigue con las compresiones, el segundo rescatador que fue a buscar el desfibrilador se pone al costado del primer rescatador y enciende el botón de encendido, porque lo único que hay que hacer es apretar el botón de encendido y escuchar. Automáticamente me pide el desfibrilador, ¿sí? Me pide el desfibrilador que saque los parches. Los parches, entonces, y me pide que vea la imagen de cada parche. Como verán en la imagen, tiene como, digamos, una guía, una imagen de cómo colocar los parches. Si es en un adulto, cómo, y cómo en un pediátrico. Si me toca en un adulto, tengo que utilizar la imagen del adulto. Entonces, teniendo en cuenta cómo colocar los parches, fíjense que tiene una parte azul. Esa parte azul se saca y después se pega. Entonces, tenemos que poner de acuerdo la imagen. Una vez que está colocado, si ven la parte, digamos, derecha, ya está colocado los parches en el tórax del paciente, por eso hay que liberar el pecho, ¿sí? Y una vez que están colocados los parches, el desfibrilador me dice, no toque al paciente. Como verán abajo están los rescatadores así, como está dando una señal de que no toquemos al paciente. Entonces, ¿por qué es importante este paso? Porque el desfibrilador hace una lectura del corazón. Si considera hacer la desfibrilación, me dice que apriete el botón. Fíjense que en la última imagen abajo, la rescatadora está apretando el botón, ¿sí? Pero siempre me lo pide, me dice, apriete el botón que está titilando. Seguramente todos los modelos de desfibriladores ponen un botón muy grande que tiene luz intermitente y tiene un rayo. Ese sería el botón que me pide que apriete si hay que hacer una desfibrilación. Es simplemente seguir las indicaciones de este aparato. Si el desfibrilador me dice continúe con las compresiones, yo continúo. Y este aparato tiene control del tiempo. O sea, una vez que nosotros colocamos los parches, ¿sí? Y me pide apretar el botón, aprieto el botón, le hace la descarga de energía y después de ahí comienza 2 minutos, a contar 2 minutos. ¿Sí? Hay modelos que dicen, hace una cuenta regresiva, empieza 1 minuto 40, 1 minuto 20, hasta el minuto 0. Cuando pasan los 2 minutos me pide nuevamente dejar de comprimir. Siempre y cada 2 minutos el desfibrilador me va a pedir dejar de comprimir para ver si hay que hacer una descarga o no. ¿Sí? Eso es lo que nos pide este desfibrilador, justamente para ver si está, digamos, en condiciones de hacer una descarga. Hacemos la descarga y capaz que ahí, ¿sí? O me pide continuar con la RCP o me pide que verifique si respira. ¿Sí? Obviamente que nos sugiere a nosotros porque el desfibrilador no se va a dar cuenta si la víctima está viva o no, si empezó a respirar o no. Si, por ejemplo, hacemos la desfibrilación, apretamos el botón y la víctima empieza a respirar, ya el desfibrilador me va a decir si verifique que respira o no. Y esa determinación, esa valoración la hacemos nosotros. Y dejamos los parches. Nosotros seguimos dejamos los parches puestos hasta que venga la ambulancia. Los que se encargan de retirar los parches de desfibrilación son el personal, ¿sí? De la ambulancia, no nosotros.
Bien, ahora ya pasamos, ¿sí? RCP en adulto y adolescente. Ahora vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es RCP en niños. Recuerden que los niños son a partir del año de vida hasta la pubertad, ¿sí? En ese rango nosotros lo consideramos niños, ¿eh? Después de la pubertad son adolescentes que están dentro del rango de los adultos. Bien, como verán, hay una amplia gama, ¿sí? de tamaños en relación a la edad que tenga el niño. No es lo mismo el pecho de un niño de 2 años el pecho de un niño de 10. A veces hay niños de 10 años que parecen adultos. Si parecen adultos, tenemos que hacer RCP adulto. Pero si es un niño de 3, 4, 5 años que tiene el pecho chiquito, tenemos que considerar, ¿sí? No solamente las compresiones, sino también los soplidos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué nosotros sugerimos hacerle las ventilaciones, o respiración boca a boca, ¿sí? Protegiéndonos con el barbijo? El barbijo que tenemos que tener nosotros tiene que ser permeable. Vieron que a veces tenemos barbijos hechos de una tela que no podemos, digamos, no pasa el aire nuestro, o sea, es impermeable. Entonces no nos posibilita hacerle la ventilación, porque la idea es hacer soplidos y que ese aire vaya a los pulmones de la víctima, ¿no? Entonces, ¿por qué consideramos los soplidos en los niños? Porque la causa de la muerte súbita en el niño es diferente a la del adulto. Recuerden que en el adulto la muerte súbita se da por causas cardíacas, ¿sí? En el 85% de los casos se da por causas cardíacas, ¿sí? Puede ser una arritmia, un infarto, ¿no? Y en un 15% es por causas respiratorias. Pero la mayoría de las veces de la muerte súbita en un adulto es por el corazón. En cambio, en los niños, ¿sí? Es al revés. El 85, el 90% de las muertes súbitas es por causas respiratorias. Por ejemplo, la muerte blanca en los lactantes o en los niños más pequeños, 1 año y medio, 2 años, ¿sí? Es por causas respiratorias. Y un 15% aproximadamente son por causas cardíacas congénitas, que ya de nacimiento viene con un problemita de corazón, ¿sí? Por eso decimos que en los niños es aconsejable, sugerimos la respiración boca a boca, ¿eh? Obviamente que si uno no lo quiere hacer, hay que hacer solo compresiones. Pero es importante acá este detalle de hacer compresiones y ventilaciones. Recuerdan que en el adulto era solo compresiones entre 100 y 120 compresiones por minuto. En cambio, cuando nosotros tenemos que sumarle los soplidos o ventilaciones a los niños, tenemos que hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿sí? Hacemos 30 compresiones manteniendo una frecuencia de entre 100 a 120 compresiones por minuto, ¿sí? Manteniendo esa velocidad. Pero yo digo 1, 2, llego hasta 30 y ahí le hago los 2 soplidos y continúo 30 compresiones y 2 soplidos. De esa manera tenemos que realizar en los niños, ¿sí? Bien, y el RCP lactante es prácticamente el desenlace de la muerte súbita en los lactantes es igual que en los niños, es por causa respiratoria, ¿sí? El lactante hablamos de el nacimiento, desde que nace hasta el año de vida. Ese es el rango de lactante, ¿sí? En el niño, por ejemplo, recuerden que se puede hacer con una mano o con 2. Si es un niño que tiene un pecho chiquito, podemos hacer con una mano, ¿sí? En cambio, si es un pecho más grande, podemos hacerlo con 2 manos. Todo dependiendo de si yo puedo comprimir, ¿eh? Recuerden que los niños tienen que ser de 4 centímetros, 4 centímetros de profundidad, más o menos. Fíjense en la imagen que si el niño es muy pequeño, lo hace con una mano. Y en el caso de que es un niño ya que
que no podemos hacer las compresiones, podemos utilizar las dos manos. En este caso, si lo hacemos con una mano, cuanto más chico es el niño, más grande, digamos, la relación de la cabeza con el cuerpo es más grande, la cabeza en relación al cuerpo. Cuanto más chiquitos se ponen más cabezones los pibes, ¿no? Entonces, si lo ponemos boca arriba, cuanto más perímetro de cráneo tiene el cefálico, la tendencia es que haga esto, ¿sí? Que ponga su lapera pegada al pecho. Y eso obstruye la vía aérea. Por lo tanto, como ven en el rescatador, que lo hace con una mano, con la otra mano lo pone en la frente y lo lleva a posición de olfateo. Posición de olfateo es, ¿vieron cuando nosotros olfateamos que hacemos esto? Bueno, esa es la posición de olfateo. No hacerle muy para atrás. Apenita un poco, ponerlo en posición neutra o de olfateo para liberar la lengua y de esa manera podemos, a medida que vamos haciendo las compresiones, también podemos ver la posibilidad de que entre aire a los pulmones. ¿Sí? Pero tenemos estos dos detalles. Volviendo al RCP lactante, lo mismo que en el adulto y en el pediátrico, tenemos que, recuerden, valorar la escena, ¿sí? Verificar si responde y si respira. Si no responde y no respira, sacarlo del cochecito de la cuna y llevarlo a una superficie dura, ¿sí? Una vez que lo llevamos a una superficie dura, recién ahí, ¿sí? Ponemos, si es un solo rescatador, si estamos solos, que no hay nadie, por ejemplo, si estamos con alguien, le decimos que llame, ¿sí? E inclusive, si hay posibilidad de rescatar un desfibrilador, lo mismo que en el adulto y en el pediátrico. Lo ponemos en una mesa o en algo duro y empezamos a hacer las compresiones. Pero es diferente, digamos, la técnica de las compresiones es diferente al del adulto y al del niño. Acá se tienen que colocar 2 dedos. Recuerden que el lactante es desde que nace hasta el año de vida. 2 dedos, ¿sí? Fíjense que acá sí tomamos como parámetro la línea de las tetillas y esos 2 puntitos abajo es donde tienen que colocar ustedes los dedos, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, cómo el rescatador hace las compresiones en el lactante. Una vez que lo puso arriba de la mesa, también toma la cabeza del lactante, en este caso, poniéndolo en posición de olfateo, poner los 2 dedos bien derechos, lo más parejo posible, ¿sí? Y empezar a hacer compresiones a 4 centímetros de profundidad. Y lógicamente hacer los soplidos. En este caso, lo que tenemos que hacer es también como en el niño, 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿sí? 32, siempre 32 hasta 2 minutos. Si hay alguien, me reemplaza, ¿sí? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Recuerden que esas compresiones tienen una velocidad. No es lo mismo hacer así, 1, 2, es menos de 100. Y si hacemos 1, 2, 3, 4, es más de 120. Por lo tanto, esas compresiones tienen que tener una velocidad que tiene que estar en ese rango, entre 100 y 120. Recuerden, ¿sí? ¿Cómo hacemos el soplido en el lactante? Ponemos la boca, nuestra boca, abarcamos la boca y la nariz del lactante, todos juntos, ¿sí? Fíjense que el rescatador hasta tiene un barbijo permeable. Lo utiliza como mecanismo de barrera, como protección. Entonces, cuando hacemos el soplido, miramos el pechito y tratamos de hacer un soplido controlado. No podemos, por ejemplo, hacer un soplido fuerte porque dañamos, lesionamos los pulmones. Por lo tanto, el soplido, a medida que vamos haciendo el soplido, tenemos que tratar de ir mirando y si ahí cuando ya se eleva el soplido, cortar. ¿Sí? Es un soplido controlado. Bien, si hay alguien, recuerden, tenemos que siempre avisar. Avisamos al 107, ¿sí? Y la posibilidad de conseguir un desfibrilador externo semiautomático o automático. Recuerden, otra vez, 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Sí? Se llaman, digamos,
Un ciclo equivale a 32, ¿sí? Hacemos 5 ciclos de 32. Es más o menos 2 minutos aproximadamente, ¿sí? Si nosotros no tenemos un cronómetro, hacemos 30 compresiones y 2 ventilaciones, es un ciclo. Hacemos 5 ciclos de 32 y más o menos serían 2 minutos. Recuerden que no hay que hacer más de 2 minutos, más allá de que en el lactante uno no se cansa, pero tenemos que tener en nuestra mente que cada 2 minutos tiene que reemplazarse. En el adulto, en el pediátrico y en el lactante. Tenemos que hacer ese ejercicio de hacer hasta 2 minutos. Lógicamente, que si estamos solos, si están solas, seguimos nosotros, ¿no? Bien, si estamos, recuerden, no es lo mismo estar con alguien que estar solo. Como la muerte súbita en el lactante es por causa respiratoria, el mayor del porcentaje, si estamos solos, empezamos a hacer esos 5 ciclos. Una vez que hicimos esos 5 ciclos, recién podemos llamar, ¿sí? Y digamos, llamamos, ponemos el altavoz y seguimos haciendo las compresiones y las ventilaciones. Es la única posibilidad que tenemos, pero recuerden que hay que llamar. Si estamos solos, primero hacemos los 5 ciclos de 32 y después llamamos. Si estamos con alguien, le decimos, avisa al 107, ¿sí? Llama y decirle que estamos acá en este lugar, en aquel lugar, ¿sí? Es muy importante darle, digamos, con seguridad dónde estamos. Entonces ahí sí automáticamente empezamos con las compresiones y ventilación. Bien, así como en los adultos y en los pediátricos se puede utilizar el desfibrilador externo automático, también lo podemos usar en los lactantes. De esta manera, se pone uno en el pecho y otro en la espalda. No hay problema con el tema de la descarga. Eso lo regula el desfibrilador, ¿sí? La mayoría de los desfibriladores están hechos para los adultos y los pediátricos. Pero muchas veces el lactante puede tener un problema cardíaco de nacimiento y lo necesitamos. La mayoría de las veces seguramente ese desfibrilador no nos va a pedir apretar el botón. Porque recuerden que el 90% de las muertes súbitas es por causa respiratoria. O sea que si es por respiratoria, es muy probable que el desfibrilador no me pida que apriete el botón. Por lo tanto, se puede usar en los lactantes también. Bien, acá le estamos dando ejemplo de cómo hacer los pasos. Fíjense, ahí vamos a volver a empezar. Aseguro la escena asegura, me acerco, lo llamo, no responde, veo el pecho, no respira, pido ayuda y ahí empezamos con las compresiones. De esta manera, en el adulto, ¿sí? Tenemos que hacer por lo menos de entre 100 a 120 compresiones por minuto a una profundidad de 5 centímetros. Así tenemos que adoptar la posición al costado de la víctima en una superficie dura y hacer de esta manera. Fíjense cómo utiliza la cadera como eje de movimiento, los brazos tienen que estar bien derechos, los codos trabados y seguir. Fíjense que los hombros del rescatador están a la altura de la cabeza de la víctima. De esa manera nos damos cuenta que estamos haciendo bien las compresiones, ¿sí? Lo mismo con el lactante. Recuerden, 30 compresiones, 2 soplidos o 2 ventilaciones a una profundidad de 4 centímetros. Así tenemos que hacerlo, no parar, ¿sí? Hasta que me lo diga el DEA, si es que consiguieron un DEA, o bien me reemplace a alguien. Recuerden que el reemplazo tiene que ser en menos de 10 segundos. Porque cuanto más tiempo dejamos de interrumpir, digamos, la sangre no llega bien después a los órganos vitales. Si nosotros persistimos en las compresiones y no interrumpimos, garantizamos que esa sangre sí llegue a los órganos vitales. Es muy importante este detalle. Bueno, ya hemos terminado esta parte. Ahora les voy a mostrar cómo se utiliza el desfibrilador externo semiautomático. Voy a dejar de compartir. Bien. Ahora yo les quiero que presten atención en el uso, ¿sí? Yo voy a tratar de hacerlo
lo más real posible, pero recuerden, ahora lo voy a preparar, obviamente que yo lo uso porque es un simulador, no es de verdad. Nosotros en el centro de simulación, para poder entrenar a los rescatadores, tenemos simuladores, ¿sí? Por lo tanto, es igual uno de verdad, pero no hace la descarga de energía. Entonces, yo ahora voy a tratar de programarlo y quiero que presten mucha atención en lo que dice el desfibrilador. Yo voy a tratar de utilizar este torso de RCP para hacer la secuencia como me lo pide él que yo haga. ¿Sí? Presten atención. Pida ayuda ahora. Pide ayuda ahora, me dice. Retire toda ropa del pecho del paciente. Retiro toda la ropa del pecho del paciente. Obviamente que alguien ya está haciendo las compresiones, ¿sí? Yo soy el segundo rescatador, ¿sí? Entonces yo como segundo rescatador... Tire de las arrojas para abrir la bolsa. Tire de las arrojas para abrir la bolsa. Yo abro la bolsa. Observe las figuras en los electrodos. Me está pidiendo que observe... Desprenda el plástico azul de un electrodo. Se escucha bien, ¿no? Coloque el electrodo en la piel desnuda, como se muestra en la figura. Presione firmemente el electrodo. Desprenda el plástico azul del otro electrodo. Coloque el electrodo en la piel desnuda, como se muestra en la figura. Presione firmemente el electrodo. No toque al paciente. No toque al paciente, me dice. Evaluando la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Está evaluando. En espera. Preparando descarga. Preparando descarga, me dice. Manténganse alejados. Pulse el botón que parpadea. ¿Se escucha? Me está diciendo que apriete este botón. Lo aprieto. Descarga administrada. Inicie RCP. Obviamente, si yo estoy en el piso haciéndolo bien, yo voy haciendo, ¿sí? Vamos a tener paciencia, va a tardar 2 minutos hasta que me dé la nueva orden, ¿sí? Yo estoy en el piso haciendo las compresiones fuerte y rápido a una profundidad de 5 centímetros en el adulto. Me dice continúe con la asistencia. Yo sigo. No dejo de hacer otra cosa que las compresiones, ¿sí? Y sigo así. Ahora vamos a esperar hasta 2 minutos para que ustedes vean cómo es el tema, ¿no? Continúe con la asistencia. Y sigo. Continúe con asistencia. Tengo que respetar lo que me dice el DEA. El DEA es como el líder ahora, ¿no? Es como si fuera el médico que me está dando instrucciones de qué hacer, ¿sí? Entonces, continúo y me dice continúe con asistencia. A veces me canso, me puede reemplazar a alguien. Recuerde que el reemplazo es menos de 10 segundos. Continúo con las compresiones, ¿sí? Continúo, ¿de acuerdo? Continúe con la asistencia. Y sigue así, continuando con asistencia. Hay otros que dicen otras cosas, ¿sí? A veces inclusive me acompaña con un ruidito para hacer, digamos, las compresiones entre 100 y 120, ¿sí? Continúe con la asistencia. Y así sigo. Quizá en la realidad, la verdad que a veces uno está estresado, ¿sí? Porque es muy estresante, y necesito que alguien me dé indicaciones. Bueno, el desfibrilador es uno de ellos, ¿no? Que me da la posibilidad a mí de poder hacer la RCP y que me dé instrucciones precisas justamente para tratar de hacer con la mayor calidad posible. Entonces yo sigo, continúo, ¿sí? Recuerden, estoy en el piso yo haciendo esto, ¿no? Digamos, el segundo rescatador es muy probable que esté cerquita mío por si yo quiero descansar, ¿sí? Pero así seguimos hasta que el desfibrilador me dé una... No toque al paciente. No toco al paciente. Evaluando la frecuencia cardíaca. Sigue haciendo la evaluación. Descarga no aconsejada. Me dice que no. Compruebe si respira. Compruebo si respira. No respira. Comprobé que no respira. Y escuchen qué me dice el desfibrilador, ¿no? Si no respira, inicie RCP. Y continúo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se pudo escuchar bien? Aprieto el botón, pongo los parches, ¿sí? No sé si se ve bien, pero fíjense que yo puse los parches de acuerdo a la imagen, ¿sí? A ver, lo voy a sacar para ver si
lo puedo acercar un poco. ¿Sí? Fíjense cómo puse el parche de acuerdo a cómo me lo pidió el desfibrilador. ¿Sí? ¿Sí? Miren. Así como me puso, lo puse como la imagen me lo pide. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo los parches de acuerdo a lo que me pide el desfibrilador, una vez que los pegué, me va a pedir alejarme, porque el desfibrilador necesita hacer la lectura del corazón. Y depende de él que apretemos el botón o no. ¿Sí? A veces me pide que apriete y a veces me dice que verifique si respira, ¿sí? Porque a veces el corazón necesita electricidad. ¿Vieron como el auto? Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. El auto, para ponerlo en marcha, necesita nafta, ¿no? Si yo le doy con la llave y quiero encenderlo, no voy a poder si no tiene nafta. Entonces, ¿cómo hago yo para que el motor se ponga en marcha del auto? Le pongo nafta, ¿no? Es muy sencillo, pero quiero que entiendan de que el corazón necesita la nafta, y la nafta es la electricidad. A veces el corazón, esa electricidad se va, y yo necesito hacer las compresiones para que pueda volver. Entonces, el aparato lee esa electricidad y dice, vamos a hacerle un choque. Y esa electricidad hace que empiece a latir. A veces el corazón no tiene esa electricidad, entonces él no lo detecta y dice, como no sabe qué está pasando con la víctima, me dice, no se aconseja descarga, verifique si respira. ¿Por qué? Porque a veces hay dos opciones, o el corazón no tiene esa electricidad, o el corazón empezó a latir, ¿sí? Y necesita él que verifiquemos. Porque recuerden que se llama desfibrilador, o sea, él solamente manda la descarga cuando el corazón tiene esa electricidad desorganizada, ¿sí? Si el corazón no la tiene a esa electricidad o está latiendo, él no va a desfibrilar más. Por eso me pide a mí, ¿sí? Cuando me dice no se aconseja descarga, verifique si respira. Si el paciente está respirando, obviamente que el aparato dice, si no respira, inicie de RCP. Pero yo no voy a seguir haciendo el RCP porque está respirando. O sea, esa parte me corresponde a mí valorar si respira o no respira la víctima. Espero haber sido claro en este detalle porque es justamente lo que nosotros hacemos y seguramente nos va a pedir el desfibrilador que verifiquemos si respira. Si está respirando, listo, significa que el corazón empezó a latir. Es un signo importante que si la persona está respirando es porque el corazón late. ¿Sí? No hay personas que respiran sin que le lata el corazón. O sea, es imposible. ¿Sí? Por eso es importante verificar si respira. Bien, bueno, terminamos con esta parte del uso del desfibrilador. ¿Sí? Ahora viene la parte más interesante, la práctica. ¿Sí? Me gustaría que agarren esas almohadas, ¿sí? O un muñeco, y la idea es hacer, aunque sea 1 minuto, de compresiones, ¿sí? Y yo tratar de ayudarlos en modificar esa técnica, y para que tengan al menos esa práctica básica, aunque sea con una almohada, pero hacerla. Así que les pido a aquellos que se animan, ¿sí? A alejarse de la cámara un poquito, y así yo los puedo ver, ¿sí? Y hacer las compresiones. A ver, recuerden que es muy importante la parte teórica, pero necesitamos aplicarla, hacer la práctica, porque de esa manera podemos darnos cuenta de aquellos errores que hacemos, los corregimos, y eso asegura la calidad de la RCP. Muy bien, ahí ya la estoy viendo a Agustina, muy bien Agustina, ¿sí? Muy bien Nilda, dale Agustín, muy bien Liz, ¿sí? Bien, la idea es que ustedes se pongan de costado, en el piso si es posible, o recuerden que los brazos tienen que quedar bien derechos, y empiecen a hacer la RCP. Bien, Víctor. Muy bien. Eso, los dedos bien entrelazados.
Recuerden hacer la cruz en el centro del pecho, y empezamos las compresiones. Muy bien, Agostina, estás con los brazos bien perpendiculares al tórax. Excelente. Esa es la idea. Muy bien, Víctor. Dale, Liz. Veo que ahí está. Fíjate los brazos, un poquitito más hacia adelante. Poné, Liz, tus brazos. Ahí está. Ahora empezá con las compresiones. Muy bien. Perfecto. Me encantó. Muy bien, Víctor. Muy bien, Linda. De esa manera empezamos. Recuerden, eso es muy importante esto que están haciendo ustedes, porque porque puede pasar un familiar, ¿sí? Sea adulto, niño, que lo tenemos ahí, nosotros como rescatadores le vamos a dar chance de sobrevida. Si hacemos las compresiones como lo están haciendo ustedes ahora, y llamamos, esa persona que le estamos dando RCP, tiene chance. ¿Por qué? Porque después viene la ambulancia, continúa, seguramente saben que el equipo prehospitalario tiene otros insumos y dispositivos avanzados, más complejos, que requiere para hacer la RCP avanzada, que le decimos nosotros. Muy bien, Gisela, los brazos bien derechitos, ¿sí? Entonces, esa víctima va a poder llegar entera, a la guardia, y seguramente va a ser producto de nuestro trabajo, de nuestra intervención, ¿sí? Es muy importante. Recuerden que por ejemplo, hay un jugador que está vivo, ¿sí? Que le hicieron la RCP en la cancha, no sé si fue en Europa, que los mismos, habían equipos rescatadores básicos, que inclusive usaron el desfibrilador y está vivo, ¿sí? Así que imagínense la importancia. Muy bien, Claudia. ¿Sí? Continúen un poquito más. Recuerden que los dedos tienen que estar bien entrelazados, ¿sí? Hacerlo con el talón de la mano. Bien, perfecto. Ahora, lo que tienen muñequito y lo que tienen armado lo mismo. Recuerden en el lactante, ponerle 2 dedos. A ver, hacemos las 30 compresiones y los 2 soplidos, si se animan. Eso es, perfecto. Muy bien, Víctor. Muy bien, Nilda. Nilda, girá la mano. Girá, a ver. Al revés. Otra vez. Tu palma para vos. La palma para vos. La palma de tu mano para vos, no para mí. Ahí está. Ahí ves. Eso se trata. De esa intervención, de corregir algunos detalles que son importantes. Muy bien. Ahí. Muy bien. Hay algunos nombres que dicen usuario, pero estoy viendo. Recuerden, ahora estamos haciendo la práctica de como si fuera un bebé. Muy bien. Perfecto. Recuerden no hacer RCP en animales, ¿sí? Solo en almohadas y muñecos. ¿Sí? Perfecto. Es 30 compresiones y 2 soplidos. Me encantó. Muy bien. Bien. Bueno, al menos ya tenemos, ¿sí? Lo básico. Obviamente que no es lo mismo. En algún momento vamos a poder volver a la presencialidad, vamos a volver a hacer las prácticas acá en el auditorio, en el centro del Hospital del Cruce, pero esto no es menor. Esto es lo que están haciendo ustedes, nos da la posibilidad de poder salvar una vida. ¿Sí? Recuerden que no hay peor RCP que el que no se hace. Y ahora con esto teórico, con esta pequeña práctica, ustedes ya tienen la información y la práctica básica como para poder, ojalá que nunca llegue el momento, de poder hacer una RCP y salvar una vida. Así que bueno, a ver si hay alguna en el chat, si hay algo. A ver. Vamos a ver. A ver, sí, en el caso, preguntan si se hace siempre en el piso o puede ser en una mesa. Todo depende del tamaño de la víctima. En un lactante, lógicamente, que es mejor en la mesa, o si no, tiene una mesa en el piso. Lo importante acá
Lo importante es hacerlo en una superficie rígida, ¿sí? En una superficie dura, porque si lo hacemos sobre un colchón, se hunde el colchón y no sirve. Entonces lo tenemos que poner en el piso, ¿sí? Si está el lactante en un cochecito, sacarlo, ponerlo en una madera, en algo bien rígido, para favorecer la calidad de las compresiones, ¿sí? Los dedos tienen que ser lo más parejos posible, ¿sí? Para hacer la RCP en los lactantes. Yo uso siempre el anular y el mayor, pero aquel que tiene los más parejitos, obviamente, no van a poder usar el anular y el meñique, ¿no? ¿Se entiende? Pero sí que estén parejos, ¿eh? Es muy importante. En la respiración boca a boca es en los, si ustedes le quieren hacer, digamos, a los niños, recuerden que los niños no podemos abarcar con nuestra boca la nariz y la boca del niño. Por lo tanto, tenemos que apretar la nariz del niño y ahí sellar nuestra boca con la boca del niño. Los lactantes, como son muy chiquititos, son muy próximos, ¿sí? Podemos hacer, ¿sí?, con nuestra boca sellar todo. Pero si no podemos, tapamos la nariz del niño, del lactante, y hacemos directamente boca a boca, ¿sí? Bien. Bueno, hemos terminado. Espero que esto le haya servido como para reflexionar sobre para poder realizar la RCP. Recuerden que todos podemos salvar una vida. Es importante este detalle. Gracias por invertir y por dar este tiempo de ustedes, que ustedes saben que todos tenemos cosas que hacer, tenemos responsabilidades, y se dieron este espacio justamente para aprender algo que es sumamente importante, porque saben que cuanto más rescatadores básicos o primarios hay, mucho mejor. ¿Por qué? Sabemos que el equipo del hospital, que sale en una ambulancia, que son médicos, enfermeras, técnicos en emergencia, que están altamente entrenados en todos los equipos complejos que hay, no sirve de nada si no tenemos un rescatador básico haciéndole primero RCP a esa víctima. No sirve de nada que vaya la ambulancia y hace 10 minutos que hizo la muerte y nadie le hizo nada. Es lo mismo que la nada, ¿sí? Cuanto más rescatadores seamos, vamos a estar al lado de esa víctima que cae y ahí actuamos. Esa es la idea. Empezar con las compresiones rápidamente, aviso rápidamente. Si consigo un desfibrilador, lo utilizo. ¿Por qué? Porque a veces la ambulancia no llega en 10 minutos. A veces la ambulancia tarda más de 1 hora. Depende de dónde nos encontremos. No podemos esperar o decir, no, va a venir ambulancia. No. Tratar de eliminar eso, por eso a veces esto es muy importante, porque vemos una víctima y decimos, no, cuidado, denle en ventilación. Agarran un cartón y le hacen esto. No. Empiecen rápidamente con las compresiones, ¿sí? Si no quieren hacer los soplidos o las ventilaciones en los lactantes, los niños, hagan al menos esto. Recuerden que no hay peor RCP que el que no se hace. Y si ustedes, tampoco crearle toda la responsabilidad, esto que quede claro, si la víctima no sale, no es culpa de nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque la víctima está muerta. O sea, si hace un paro, significa que tiene el corazón detenido. Está grave. Pero nosotros como rescatadores le damos la posibilidad, la chance. Al menos intentamos a ver si sale. A veces hay enfermedades, ¿sí?, crónicas, o tienen enfermedades que hacen que la víctima no salga, ¿sí? Pero de todas maneras nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí?, hasta que venga la ambulancia. O si no viene nunca la ambulancia, bueno, hacerlo hasta que nos cansemos. Ojalá que venga la ambulancia rápido, ¿no? Porque esa es la intención. Pero bueno, ese es otro tema. Así que bueno, les agradezco mucho nuevamente el estar, ¿sí? Me gustaría que esto lo tomen a conciencia,
porque recuerden, todos podemos salvar una vida. Así que muchísimas gracias, será hasta la próxima y que tengan un buen, lindo fin de semana. Nos vemos.